Y vamos a hacer las 3 presentaciones y luego vamos a tener un tiempo para comentarios y para preguntas y respuestas. Entonces le voy a dar en primer lugar la palabra a Bolívar Echeverría. Bolívar es doctor en filosofía, es maestro en la facultad aquí de Filosofía y Letras, es coordinador de uno de los seminarios institucionales de la UNAM que va a empezar el año que entra sobre modernidad. Fue mi maestro de marxismo hace 30 y tantos años en la Escuela de Antropología y en esa época me padeció. Y bueno, siempre ha estado por alguna razón u otra muy cerca del pensamiento feminista y ha sido muy crítico de las posturas del feminismo, así que me va a dar mucho gusto escuchar qué es lo que tiene que decirnos hoy al respecto. Bueno, cuando me invitó Marta a participar en esta mesa, me dijo que no era necesario que preparara nada en especial, que hablara corto y pues así, del bronco pecho. Y entonces, pues eso es lo que voy a hacer, voy a tratar de decir unas 2 o 3 cosas en torno a feminismo, liberación femenina y empoderamiento de las mujeres. Lo primero que se me ocurre es que Debate Feminista ha sido una revista que ha sabido reflejar el movimiento de las ideas dentro del campo del feminismo. Ha sabido representar, manifestar, obviamente cargándose hacia su propio tipo de feminismo, las discusiones que se han dado en torno a este movimiento, y por lo tanto también pues a la política, a las distintas actitudes, posiciones políticas que ha tenido el feminismo. En referencia a esto es que yo quisiera decir unas cuantas palabras, es decir, pues a lo que ha sido me parece a mí, una línea de evolución del feminismo a lo largo del siglo XX hasta nuestros días. Y yo creo que lo primero que habría que indicar es que en verdad, si uno mira estos últimos 100 años, las condiciones ciudadanas de las mujeres en las sociedades occidentales ha experimentado una sustancial transformación positiva. Es decir, la situación que tenían las mujeres a finales del siglo XIX y las que tienen ahora a finales del XX, comienzos del XXI, en las sociedades, llamemos, europeas y de influencia europea en el mundo, como serían las sociedades latinoamericanas, es sin duda una situación completamente diferente y sin duda mucho mejor. Las condiciones de las mujeres han mejorado muchísimo, son ciudadanas, han defendido sus derechos, o digamos, están en goce de muchos derechos, su lucha por la igualdad sigue adelante, con mejores posibilidades de triunfo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto me parece a mí que es lo primero que habría que tener en cuenta. En referencia a eso, pues también sus actitudes políticas, las posibilidades de tomar partido en la lucha política obviamente se han diversificado, se han enriquecido. Yo creo que queda por averiguar en qué medida este proceso positivo es un resultado espontáneo del desarrollo capitalista y en qué medida es el resultado de una lucha política propiamente dicha. Uno podría decir, el desarrollo del capitalismo requiere una uniformización, una homogeneización de la fuerza de trabajo, y en esa medida pues las diferencias, las distinciones discriminatorias en lo que se refería a la diferencia entre hombres y mujeres eran más un estorbo que una condición para el desarrollo, para el buen desarrollo de una economía capitalista. En esa medida, pues, estas diferencias discriminatorias tendían por naturaleza, podríamos decir automática, espontáneamente, a desaparecer. En otro sentido podría decirse que no es tan sencilla la cosa, que espontáneamente estos fenómenos no suelen darse, que solo gracias a la intervención política insistente
de las mujeres o de la sociedad cargada hacia el lado de la emancipación femenina, logró efectivamente a lo largo de muchas luchas políticas conquistar pues estos derechos, esta situación bastante mejor, podríamos decir, que disfrutan las mujeres en esta vuelta de siglo. Yo creo que esto es lo primero, es decir, este lado positivo creo yo que es importante de resaltar, y yo creo que Cuadernos Políticos es hasta cierto punto pues una muestra de esto, ¿no? Es una revista en la que efectivamente se percibe la nueva, debate feminista. Es genial ese lapsus que nos identifiques con Cuadernos Políticos, imagínate. Así Claro. es, así es. Bueno, ya Me yo siento creo muy que honrada con yo el creo lapsus, que más ¿eh? adelante se va a aclarar este lapsus. Es decir, lo interesante en esto me parece a mí es considerar, creo yo, el aspecto de sombra de este proceso. Yo creo que es un proceso positivo, pero que tiene también un aspecto de sombra, un aspecto negativo, que es importante resaltar. Y yo creo que a grandes rasgos podría decirse que hay una transformación en el ambiente dentro del movimiento feminista, de un paso que parecería solamente de nomenclatura, de cambio de nomenclatura, de lo que podría ser identificado como el movimiento por la liberación femenina, a un movimiento por el empoderamiento de las mujeres. Esta transformación me parece a mí que es interesante de considerar, y un poco creo yo que es un tránsito, una mutación que está mostrando hasta cierto punto el lado oscuro, el lado negativo de este fenómeno positivo que había indicado anteriormente. Y yo creo que lo interesante del planteamiento del movimiento feminista, de su autorreconocimiento, de su autoafirmación, de su autodefinición como movimiento de liberación femenina, es que lo conectaba directamente con el movimiento, me parece a mí, el movimiento de emancipación o de liberación anticapitalista. Es decir, un movimiento que implicaba pues el movimiento de los trabajadores, el movimiento revolucionario de los trabajadores, el movimiento comunista, la lucha por la eliminación de la modernidad capitalista y por el sueño, por la utopía, por la conquista pues de una sociedad postcapitalista, una sociedad que se funde en otros, que tenga otros fundamentos muy diferentes a los de la acumulación del capital. Entre emancipación o liberación femenina y emancipación o liberación de la sociedad en su conjunto, había pues entonces un puente directo. No había diríamos pues, la emancipación femenina se podía comprender perfectamente como un momento, como una componente necesaria de la emancipación o liberación de la sociedad en su conjunto. Ahora bien, ¿en dónde residía en verdad esta conexión, este punto de articulación, podríamos decir, entre el movimiento femenino como movimiento de liberación femenina y el movimiento político, social de la izquierda en su conjunto? Yo creo que residía o estaba en torno a lo que podríamos llamar pues la dimensión utópica de estos dos movimientos. Tanto el uno como el otro coincidían en lo que podría llamarse esta ubicación de sí mismos dentro de una tendencia, de un vuelo, de una perspectiva utópica. Ya sé que el término utopía últimamente ha sido duramente atacado, sobre todo por alguien que tiene mucha autoridad para hacerlo, como es Saramago. Saramago dice que deberíamos olvidarnos de esto de la utopía y deberíamos más bien, y ahí ya nos entendió muy bien, si lanzarnos hacia la realpolitik de izquierda o qué, pero lo cierto es que ya parece que no es muy conveniente, no es muy bien visto, digamos, o no es políticamente correcto hablar de utopía. Sin embargo, creo yo que en este vuelo utópico es en donde se conectaban la emancipación o la lucha por la emancipación femenina y la lucha por la emancipación de la sociedad en su conjunto de la forma capitalista de la modernidad. Ahora bien,
La liberación femenina implicaba justamente este movimiento del este momento utópico, porque era un planteamiento que intentaba luchar contra lo que podría ser la definición basada, la definición de los géneros, la definición de las identidades sexuales en cuanto tal, como basada en una distinción de género fundamental, que era la distinción entre las madres y los guerreros. Lo femenino considerado pues como lo maternal, lo masculino considerado como lo guerrero. Esta mancuerna, podríamos decir, esta división de funciones, difusión de poderes también, esta unidad compleja de madre y guerrero, constituía la primera y la básica definición de lo que serían los géneros. A partir de esta definición básica de género entre madre y guerrero, se definían todas las otras figuras o diríamos las otras presencias o identidades sexuales que uno podría imaginar, o identidades ya propiamente de género. Eran estas, diríamos pues, era este el rasgo, la marca fundamental a partir de la cual se organizaba esta distinción y dentro de la cual pues por lo tanto se ubicaba la represión, la opresión, la explotación incluso, puede decirse, del momento o de los componentes femeninos respecto de los masculinos, del guerrero sobre la madre como sometida propiamente al guerrero. Este era el fundamento. Ahora bien, esta distinción básica de género era una distinción que procedía justamente de una historia que sería la historia de la escasez absoluta. Solo allí donde las sociedades efectivamente están siendo rechazadas, allí donde la vida humana en cuanto tal, con sus peculiaridades, con sus perversiones respecto del funcionamiento animal o natural, solo allí donde ella está siendo rechazada por la naturaleza. Es decir, está siendo obligada por la naturaleza a vivir una vida que es de supervivencia. Solo allí donde el vivir humanamente implica una estrategia de lucha contra la naturaleza, de lucha contra lo otro, de agresión a lo otro, solo allí se constituye efectivamente una sociedad cuyas relaciones de convivencia giran en torno a la distinción entre el guerrero y la madre. Así pues entonces, lo fundamental, la perspectiva utópica del movimiento de la liberación femenina era justamente el que estaba conectado con una sociedad en la cual ésta ya no se conectara en términos de escasez o de agresión con la naturaleza, sino en términos de lo que podría llamarse una escasez relativa. No esa escasez absoluta que condenaba al ser humano a ser aniquilado por la naturaleza y a vivir en términos de supervivencia, sino la posibilidad de una conexión del hombre, o del ser humano mejor dicho, con la naturaleza en términos de un intercambio de formas. Este era el momento utópico que estaba en el movimiento de liberación femenina, alcanzar una situación en la que efectivamente esta distinción básica, fundamental, entre la madre y el guerrero perdieran su fundamento, perdieran su piso, y se pudiera efectivamente hablar de una liberación femenina que implicaba obviamente una liberación de la función de macho impuesta sobre el guerrero, sobre el hombre como guerrero. Esto conectaba obviamente al movimiento de liberación femenina con el movimiento de la liberación de la sociedad en su conjunto, puesto que esta, de acuerdo a los planteamientos de Marx, a lo que tiende es justamente a la lucha, diríamos pues, por la liberación de los trabajadores, llamémoslo así, tiende a eliminar el modo capitalista de reproducción de la riqueza social, que es el modo que está fundamentado, o que está, como dice Marx en la ley de la acumulación capitalista, que tiene su base en la reproducción artificial de la escasez absoluta. Sin la escasez absoluta no podría existir el modo de producción capitalista. Y lo primero que hace, dice Marx en su libro, pues, es reproducir artificialmente una escasez que ya no tiene por qué estar allí. Es decir, el fundamento de la liberación
planteado por el movimiento de la liberación femenina, ese fundamento es el que está sistemáticamente siendo saboteado por la forma o el modo capitalista de la reproducción de la riqueza. Este era el punto en donde se conectaban, a mi ver, lo que es la tendencia utópica del movimiento de liberación femenina y la tendencia utópica del movimiento por la liberación de la sociedad respecto de la forma capitalista de su modernidad. Ahora bien, esto justamente me parece a mí, esta conexión tan íntima, esta conexión tan cercana pues entre el movimiento de liberación femenina y el movimiento de la liberación de la sociedad, es justamente el que se pierde, me parece a mí, con esto que había observado yo anteriormente al inicio, se pierde con el paso de esta definición de la presencia de lo femenino en la vida social y política como una presencia pues por la liberación femenina, y se pasa a esta otra cosa que lentamente ha venido gestándose y afirmándose en estos últimos decenios, que es la lucha por el empoderamiento de la mujer. La mujer conquista posiciones de poder. Hay una lucha que no se plantea pues aquí en los términos anteriormente indicados, sino una lucha del hombre o de la mujer contra el hombre, es decir, una lucha de la madre contra los guerreros, podríamos decir, no se sabe bien para qué, una lucha justamente para arrebatarle al guerrero posiciones de poder. De lo que se trata pues entonces es de ir preparando el momento en el que la mujer habrá logrado, digamos la mujer madre, podríamos decir, habrá logrado desbancar al hombre guerrero y se ubicará pues en el lugar, en el sitio del machismo que le ha correspondido durante un buen tiempo histórico justamente al hombre como guerrero. Esta noción, pues la noción de que lo que hacen las mujeres actualmente es la de pelear, la de luchar por un empoderamiento, por la conquista de posiciones de poder individuales y colectivas, podríamos decir, me parece a mí es lo que tiende a alejar, y esta sería la observación crítica que yo tendría que hacer, la que tiende a alejar a la tendencia espontánea actual del movimiento, diríamos pues, feminista espontáneo, de lo que podría ser una posición, una actitud de izquierda que persistiera en el sentido de una lucha por la destrucción de la forma capitalista de la modernidad y por el posible planteamiento de una transformación que haga de la modernidad o que rescate a la modernidad de su forma propiamente capitalista. Esta era la observación que yo tenía que hacer respecto digamos, en términos políticos de esto, ¿no? Por eso también es que se conectaba un poco debate feminista que era o que representaría aquí al feminismo como lucha por la liberación femenina, con debate feminista, con cuadernos políticos que de alguna manera para mí sigue atado a la idea de que existe la posibilidad de volverse contra la forma capitalista de la modernidad que nos acosa y nos está llevando pues hacia donde vemos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.